Parece como si las personas desconocieran por completo la causa de sus problemas. Estas personas que han sido sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos, en los últimos 100 años nos han profetizado cosas maravillosas para nuestro siglo y vamos a resolver todos nuestros problemas. Los pensadores victorianos, filósofos, poetas, políticos, agnósticos, lo decían todos ellos. El problema de los hombres y las mujeres, decían, era su extremada pobreza, y mientras hubiera pobreza, el crimen era inevitable. Pero una vez que las personas recibieran una educación mejor, una vez que tuvieran buenos salarios y viviendas en condiciones, todo se arreglaría. Bien, ya hemos resuelto la mayoría de esos defectos y, sin embargo, el problema es mayor que nunca. De hecho, ahora se nos dice que el aumento de la criminalidad se debe a la prosperidad. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la prudencia? Obviamente, las personas no entienden su problema y son menos capaces aún de descubrir un remedio. Me dicen que no debo criticar a los novelistas y dramaturgos modernos. Me dicen que son moralistas que intentan mejorar la situación. ¿Y cuál es su método? El método que utilizan para mejorar es describir. Pero, ¿de verdad se resuelve un problema simplemente describiéndolo? ¿Se mejora una situación simplemente haciendo un cuadro de ella? La tarea del moralista es resolver el problema, sacarnos del aprieto. No nos hacen falta más descripciones. Ya lo sabemos todo al respecto. No hace falta que nadie escriba un libro para decirnos cómo pecan las personas. Lo encontramos todo ello en la Biblia. Y no solo ahí, sino que todo el que haya vivido en este mundo sabe algo de eso. No necesitamos novelas, películas y obras de teatro que nos digan cómo se comportan las personas. Lo que queremos saber es cómo salir de nuestra confusión y de nuestro fracaso moral, cómo dejar de hacer las cosas mal, cómo ser liberados. Pero me dicen que las obras de los autores y dramaturgos modernos son muy realistas. De acuerdo, mas eso no supone diferencia alguna. ¿Qué pensarías si la próxima vez que cayeras gravemente enfermo, un médico te informara de tu temperatura, tu pulso, tu respiración, el color de la piel, la dilatación de tus pupilas, etcétera, describiera gráficamente tu afección y dijese que así es como te encuentras, muy mal, muy grave, y luego se marchara de casa? Esa no es una caricatura de los modernos eruditos a la violeta. Es exactamente lo que los humanistas nos dicen en la actualidad. Eso sí, admito que son grandes expertos a la hora de describir. Pueden decírnoslo todo acerca de nosotros y analizar nuestra afección. Ahí lo tienes, dicen, esa es tu situación. Pero no tienen nada que ofrecernos. ¿Por qué? Porque los seres humanos son lo más excelso de la creación y son ellos los que han fracasado. Veamos otra razón para que la Biblia lance su ay contra el humanista. Esta es mucho más grave. No solamente lo hace porque el humanismo es una mentira, sino a causa de lo que ocasiona, de aquello a lo que conduce. Ese es el aspecto verdaderamente grave de la cuestión. ¿En qué consiste, pues? En primer lugar, y antes que nada, en el orgullo en sí. El orgullo es el mayor pecado de todos. Ninguna otra cosa en el mundo tiene tanto potencial para ocasionar problemas. Asimismo, es el pecado más repugnante. ¿Cuánta destrucción ha ocasionado en la larga historia de la raza humana? Y lo que estamos examinando no es más que el orgullo del intelecto. Se evidencia en el desprecio hacia todos los que nos precedieron, y los científicos humanistas modernos son muy amigos de hacerlo. Nadie sabía nada hasta que aparecieron ellos. Desprecian a sus antepasados. Podemos verlo en todos los campos. Desechan todos los libros anteriores, todo el conocimiento que les ha precedido. Todo ello está pasado. Nada tiene valor alguno. Ciertamente hay personas necias en los púlpitos cristianos que vienen a decir que no ha habido nadie que entendiera realmente la Biblia hasta esta generación con sus conocimientos modernos. Desechan 19 siglos de exposición y erudición cristianas.
Eso ya basta de por sí para desestimarlos por su colosal orgullo y su arrogancia. Es horrible y Dios lo aborrece. Ve al hombre levantarse y henchirse de orgullo y lanza su ay contra él. Y luego eso, a su vez, conduce a estar satisfecho con uno mismo y a la suficiencia. Nuestro Señor hizo un retrato perfecto de ello en su parábola del fariseo y el publicano, que fueron al templo a orar. Observemos al fariseo caminando hasta el frente. Vemos a un hombre complacido consigo mismo, a un hombre que tiene una mente y un cerebro y le da gracias a Dios por ser lo que es. No necesita ayuda alguna, no pide nada, lo tiene todo, puede hacerlo todo por sí mismo. Esa es la clase de hombre a quien Cristo censura más amargamente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Lucas 11:44. No hay nada más terrible a los ojos de Dios que la autosuficiencia. Pero lo que convierte a esta autosuficiencia en algo tan terrible es que siempre conduce a una rebelión contra Dios. Ya mencioné anteriormente que esa fue la causa del pecado original. El diablo llegó y dijo: Dios intenta manteneros sometidos. Adán y Eva le creyeron y empezaron a aborrecer a Dios. Creían que tan solo con que lograran alcanzar ese conocimiento todo les iría bien y podrían vivir una vida independiente. Se auparon a un pedestal en su propia estima y los seres humanos no se han bajado de él desde entonces. La rebelión contra Dios es la esencia misma del humanismo. El humanista dice: no creo en Dios y te diré por qué. No lo necesito. Puedo arreglármelas perfectamente bien sin él. Dios no existe. En el Salmo 14 vemos lo que Dios dice acerca de eso. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Versículo 1. Hay muchas personas hoy en día que creen que nadie lo había dicho hasta el siglo XX. Pero David lo dijo en el Salmo 14 unos 3000 años antes. Era cierto en aquel entonces, 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Las personas decían: no hay Dios. Y David replicaba: sí, lo dicen porque son necios. Por tanto, los humanistas no creen en Dios porque, según ellos, no nos hace falta. ¿Para qué van a necesitar a Dios personas sabias y prudentes en sus propios ojos? Si lo entienden todo y pueden arreglárselas ellos solos y controlar el mundo, entonces no necesitan a Dios. Esa ha sido la forma creciente, la postura de la raza humana en los últimos 100 años, con el progreso en el conocimiento y los avances científicos. ¿Somos tan avanzados? Por supuesto, dicen, puede que hubiera una época en que las personas necesitaran a Dios, pero no es así en la actualidad. Ahora todo el mundo tiene lo que necesita: dinero, mejores salarios, podemos obtener todo lo que queramos, podemos leer, tenemos televisores y somos mujeres y hombres cultos, de modo que no necesitamos a Dios. Eso es rebelarse contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Esa es siempre una consecuencia directa de la rebelión contra Dios. Cuando las personas se consideran sabias y se rebelan contra Dios, comienzan a errar moralmente. Esta es una cuestión muy sutil. En su necedad, los hombres y las mujeres no comprenden que su verdadera objeción a Dios es que tienen que obedecerle, que Dios es un Dios de justicia, rectitud y santidad. Y la Biblia nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer a su propia imagen y quiso que vivieran de la misma forma que él mismo. Pero las personas no quieren vivir así, no quieren vivir vidas rectas, puras, disciplinadas y santas. Quieren dar rienda suelta a sus pasiones y lujurias. El deseo, ese es el problema. La fruta prohibida. Por supuesto. ¡Ay! Esto es amor. Lo ilícito. Por supuesto, la gente necia no entiende nada de esto. Dicen: antes pensaba que estaba enamorado, pero esto es lo auténtico. Lo he conseguido. Pensaba que ya lo había conseguido, pero estaba equivocado. Esto sí que es verdadero amor. Dejémosle hacer lo que les plazca, que cometan adulterio y escupan en lo sagrado. No nos vengas con la ley, dicen, no metas la moralidad de por medio. Eso es legalismo. Amor.
La verdad es, claro está, que no se trata más que de lujuria, pero a fin de acomodarse a su propia lujuria y cauterizar sus conciencias, intentan confeccionar una filosofía. Y en esa filosofía no hay nada más elevado que los seres humanos. No hay Dios, por lo que no tienen nada que temer. Todo va bien y pueden seguir complaciéndose. Nunca ha habido ninguna manifestación de humanismo carente de relajamiento moral. Sé que los humanistas afirman ser morales en sus propias vidas personales. Muchos de ellos lo son, pero la enseñanza de la Biblia es que en todos los periodos de auge humanístico, la moralidad ha entrado invariablemente en declive. Profesando ser sabios se hicieron necios, dice Pablo en Romanos 1:22, como ya hemos visto, y luego llega el relajamiento moral, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso por el que es contra naturaleza. Romanos 1:24-26. La perversión moral de algunos de los grandes filósofos griegos es un hecho histórico. Eran grandes idealistas que escribían sus proyectos para una utopía y, sin embargo, eran culpables de los vicios más viles. Eso siempre produce consecuencias morales y por eso Dios pronuncia su ay contra ello. Cuando las personas se constituyen en la máxima autoridad acaban siempre descendiendo al abismo. ¿Por qué? Porque no pueden liberarse, no tienen esa capacidad. Esto nos lleva a la última cuestión, que Dios pronuncia un ay contra este orgullo del intelecto, esta confianza en el entendimiento humano, porque es el principal motivo de que los hombres y las mujeres rechacen el camino de la salvación de Dios. Esto es lo más calamitoso de todo. Ahí los tenemos en su terrible situación. Intentan liberarse, perfeccionan sus sistemas educativos, multiplican sus medios culturales. Nunca han estado tan ocupados en su intento de arreglarse a sí mismo como en los últimos 100 años. Han agotado casi todas las vías y los enfoques imaginables, pero a pesar de todo eso ya vemos lo que está sucediendo. Y sin embargo, en esta misma situación, cuando se ofrece el Evangelio de Cristo a los hombres y las mujeres, ese Evangelio, que es el único que puede liberarlos y salvarlos, lo rechazan. ¿A qué se debe? ¿A que se consideran suficientes? ¿A que piensan que son sabios y prudentes? ¿A que siguen pensando que pueden salvarse a sí mismos? ¿Por qué no leen algo de historia? ¿Por qué no leen sus propios libros? La historia demuestra que los hombres y las mujeres no pueden liberarse a sí mismos, por mucho que lo intenten, a pesar de todos sus esfuerzos y de todo su empeño. Todas las grandes civilizaciones han caído y la civilización actual se está viniendo abajo. Pero las personas siguen rechazando el ofrecimiento del Evangelio, siguen riéndose de Cristo y ridiculizando la cruz. Escupen en los rostros de Dios y dicen que no lo necesitan. Este orgullo del intelecto es la maldición. El verdadero problema del género humano, dicen, no creo a menos que pueda entender. Quieren entender a Dios. Se creen tan grandes que pueden abarcar a Dios mismo, abarcar el infinito. Por tanto, al final, los hombres y las mujeres se encuentran bajo la ira y el ay de Dios porque rechazan su ofrecimiento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:16-19.
Dios pronuncia un ay contra todo eso y veo cómo la catástrofe se acerca. Los hombres y las mujeres se están elevando en su orgullo como nunca lo habían hecho antes. Están orgullosos de su propia sabiduría, son sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Dicen que no necesitan a Dios y que pueden manejar y organizar sus propios asuntos. Sostienen que pueden perfeccionar el mundo y se levantan y dicen todo esto mientras rechazan el Evangelio. Se burlan de él y blasfeman contra él. Son como el rico insensato que se dijo a sí mismo, felicitándose: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12:19. Es un mundo bueno, dicen, felicitándose a sí mismos. Estamos pasando bien. Nunca había sido tan bueno. Pero Dios les dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lucas 12:20. ¿Qué pasaría si algunos científicos llevaran razón y a este universo no le quedaran muchos años para desaparecer? ¿Entonces qué? ¿Dónde está tu sabiduría y tu erudición? ¿Dónde quedan? Cuando Dios diga: ahora, esta noche debes abandonar este mundo, debes morir, ya sea por una infección vírica o por una bomba, no importa. Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué pasará entonces? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes lo que te sucederá tras la muerte? ¿Puedes decirme lo que sucederá en esa gran incógnita del más allá? Esto es sabiduría. ¿Qué soy? ¿Cómo vivo? ¿Cómo muero? ¿Qué me sucederá después? ¿Dónde está tu conocimiento? ¿De qué te jactas? El humanista no tiene nada, nada en absoluto, y Dios pronuncia sus ayes contra eso, y lo hace de una forma aterradora. Quiero citar algunos versículos del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro que nos habla del día venidero en que Dios se levantará y dirá: esta noche a todo el universo. Y se nos dice que los grandes hombres de la tierra dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18, del 18 al 21. Y esta Babilonia de la civilización será destruida en una hora cuando Dios se levante. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Es esta la última palabra? Gracias a Dios, no. Pero sí es la última palabra en lo que al humanismo respecta. Está esencialmente equivocado. Es un fraude, es un engaño, es un fracaso. No puede hacer nada y acarrea la ira sobre sí. Pero sí se puede decir algo más. A pesar de esta locura de los hombres y las mujeres, a pesar del hecho de su ciega necedad, Dios tiene misericordia de ellos. Hay una respuesta para todo ello. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Hay una respuesta. Es preciso despertar a las personas. Deben comprenderlo. Deben ver que son necias, que están equivocadas y su forma de ver la vida las llevará a un final trágico. Y deben someterse. El apóstol Pablo dice: si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Primera de Corintios 3, 18. La sabiduría humana no conduce a nada, pero existe esta sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, 21. Cuando los hombres y las mujeres habían fracasado por completo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley.
Gálatas 4, 4 y 5. ¿Qué es lo que hace falta, pues? Los que deseen ser sabios deben volverse como niños y aceptar que no saben nada. Que cada uno diga, no soy más que un niño. Pensaba que sabía, pero solo me estaba engañando a mí mismo. Estaba ebrio de mi propio intelecto. Cuando se trata de lo importante, veo que no sé nada acerca de mí. No entiendo la vida, no entiendo el mundo y no puedo hacer nada al respecto. No puedo dominarme y veo que todo va mal. Soy un necio, un niño, no sé nada. Afortunados los que llegan a esa postura. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Y a tales personas Dios les dice, envié a mi Hijo unigénito para redimir a las personas como tú. Te has vuelto como un niño, de modo que te ofrezco el perdón libre en mi Hijo Jesucristo, que cargó con tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Borraré todos tus pecados y será como si no hubieras cometido ninguno en toda tu vida. La sabiduría de Dios en Cristo. Esa es la manera de resolver el problema. Esta es la sabiduría celestial y divina.